El día de hoy se va a efectuar la sexta sesión referida al análisis económico de los contratos por parte del doctor Juan José Martínez Ortiz. El doctor nos ha indicado que se ha demorado unos ligeros minutos ingresando, pero que sí va a ingresar el día de hoy. Recuerden, por favor, que las preguntas que van a poder efectuar realízanlas en el momento debido para ir trasladándosela en ese mismo momento, ya que el doctor nos permite esa libertad. Asimismo, si alguno desea oralizar su pregunta, porque el ejemplo o la pregunta que puede efectuar es un poco complicada, no dude en levantar la mano y automáticamente le activamos el audio para que pueda efectuar la pregunta. Sí, en ligeros momentos vamos a empezar. Esperamos a que el doctor ingrese y ahí activamos automáticamente. Por el momento vamos a poner la introducción del curso hasta que el doctor ingrese. Sí, nos vemos en breves. Muy buenas noches, estimado doctor Juan José. ¿Nos escucha bien? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan ustedes? Sí, excelente, estimado doctor. Doctor, perfecto. El día de hoy va a efectuar la presentación con diapositivas, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Puede probar si este se encuentra habilitado? Ya, a ver. Creo que... Sí, por favor. A ver, déjame ver. Sí, ya está. Ya, excelente, doctor. Bueno, estimados participantes, estamos dando pase a la sexta sesión del curso de Análisis Económico del Derecho. El día de hoy el tema va a ser disertado como el curso por el doctor Juan José Martínez Ortiz y el tema que nos compete el día de hoy es Análisis Económico de los Contratos. Estimado doctor, agradecemos su presencia y le brindamos el respectivo pase. Muy bien, muchas gracias. Este curso, que ha sido un curso básico de análisis económico del derecho de las instituciones del derecho civil patrimonial, hemos hablado primero sobre el carácter económico que realiza esta teoría sobre las instituciones jurídicas y específicamente nos hemos dedicado a estudiar las instituciones del derecho civil patrimonial. Por eso hemos hablado de las titularidades, de los derechos reales. Luego hemos hablado de derecho contractual y hemos hablado ahí de la importancia del concepto de costos de transacción. Y hoy día, que es nuestra última sesión, nos toca hablar de la última institución de derecho civil patrimonial, que es la responsabilidad civil extracontractual. A nosotros, en derecho, nos enseñan que en el derecho civil extracontractual, lo que se indemniza es un daño. Y ahí tenemos lo que está regulado en el artículo 1969 y 1970 y siguientes del Código Civil, donde se hace referencia justamente a la responsabilidad civil extracontractual, donde se habla de la responsabilidad subjetiva, de la responsabilidad objetiva. Ahora, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista económico, desde la teoría económica? Desde la teoría económica, hay que considerar un concepto que encaja exactamente en lo que conocemos como daño extracontractual. El daño extracontractual es justamente una afectación a un derecho o a un interés de un sujeto en el cual la actividad de una persona lo termina afectando negativamente, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos daño extracontractual porque no tiene que ver con un contrato, no está vinculado previamente a un contrato. Simplemente la actividad de una persona termina afectando, como digo, el derecho o el interés de otro sujeto. Y ahí se configura un daño porque eso involucra un detrimento en la esfera patrimonial o en la esfera jurídica de esta persona.
Ese concepto de daño extrapatrimonial encaja perfectamente con un concepto económico que se llama externalidad. Una externalidad, ¿qué cosa es una externalidad? Una externalidad desde el punto de vista económico, como les decía, coincide casi exactamente con el concepto del derecho civil. Una externalidad puede ser positiva o negativa. Una externalidad simplemente es una situación en donde la acción de un sujeto afecta a otro sujeto. Pero esa afectación puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, significa que una persona, sea que está realizando actividades de producción o actividad de consumo, esa actividad afecta a otro. Y entre esos dos, entre el causante de la afectación y el afectado, no hay ningún vínculo previo. Entre ellos no ha habido ningún contrato, ninguna negociación, ninguna situación en la cual el afectado acepte recibir esa afectación, valga la redundancia. Ni tampoco discusión sobre quién paga por esa afectación. Y ojo, cuando hablamos de producción, estamos hablando de acciones vinculadas a la producción o al consumo. Piensen, por ejemplo, en el caso de un proceso productivo. Una fábrica que en el proceso, como parte de su proceso productivo genera desechos. Desechos que pueden ser tirados al aire, a la tierra, en basura, o en líquidos, son tirados a los ríos, al mar, al agua, al desagüe. Entonces, un proceso productivo puede generar ese tipo de desechos y el productor o el generador de esa actividad productiva y el generador, por tanto, de esos desechos, simplemente los lanza y esa acción afecta a las personas. Entonces, echamos el humo al aire y eso termina contaminando, termina afectando a las personas, termina generando polución, termina generando alergias, enfermedades, etc. O imagínense desechos que son tirados al agua, a un río. Y entonces una actividad económica puede estar río arriba, tira sus desechos, los relaves, por ejemplo, en minería, y eso termina afectando a las personas que están río abajo, porque esas personas utilizan esa agua para consumo o también para sus actividades productivas como agricultura, por ejemplo. Pero también puede ser por consumo. Imagínense cuando ustedes están fumando y su consumo les genera un desecho, que es el humo. Entonces, también podrían estar generando, también el consumo puede generar externalidades negativas en las personas. Otro ejemplo que se suele utilizar, inclusive en el mundo anglosajón, hay jurisprudencia sobre eso, es la externalidad o el efecto que puede generar el tomar alcohol, porque la gente se alcoholiza y después maneja y genera accidentes justamente estando alcoholizado. Ahora, como les decía inicialmente, una externalidad es la acción vinculada al proceso productivo o al consumo que realiza un sujeto y que afecta a otro sujeto. De manera tal que entre ambos no ha existido ningún contacto previo, no ha existido ningún contrato, ningún acuerdo, ninguna negociación. Y tampoco hay un pago vinculado a esa afectación. Ahora, esa afectación puede ser, como digo, positiva si es que el afectado recibe un beneficio, o puede ser negativa si es que el afectado lo que recibe o la afectación le genera un detrimento patrimonial o un detrimento de su esfera jurídica. Ojo, hay esos dos tipos de externalidades. La responsabilidad civil extracontractual tiene que ver con la afectación negativa. Entonces, cuando esa afectación es positiva, hablamos de las externalidades positivas, que dicho sea de paso, también son reguladas por el sistema jurídico. Ahora, después de hablar de externalidades negativas, primero voy a hablar de externalidades negativas y de la responsabilidad civil extracontractual, y después, hacia el final, hablaremos de las externalidades positivas y cómo hay esquemas jurídicos en donde ese tema también se trata. Entonces, pueden haber externalidades positivas si lo que se genera es un beneficio al afectado, o estamos hablando de externalidades negativas si es que esa afectación lo que le genera es una afectación, un perjuicio, un detrimento en su esfera jurídica o en su esfera patrimonial a la persona afectada. ¿Por qué se producen las externalidades?
En las externalidades, y ese es un tema bien importante que hay que considerar en economía. En economía, yo desde el comienzo les he dicho que lo que le interesa a la economía es maximizar el bienestar de las personas y y maximizar el bienestar de la sociedad. Pueden haber casos, y el caso de la responsabilidad civil extracontractual y de las externalidades negativas es un caso donde claramente se ve lo siguiente. Pueden haber situaciones en donde los incentivos o la situación inicial de una persona no genera o no concuerda con el bienestar social. Y este cuadro que ustedes tienen al frente lo explica. Imagínense que tenemos el caso de un productor. El productor, como cualquier persona, quiere obtener beneficios económicos, o sea, quiere ganar por lo que hace. Entonces, imaginemos que esta persona produce algo y vende lo que produce y eso le genera ingresos o beneficios como por 100. Pero para producir eso que produce, puede ser gaseosas, puede ser vehículos, lo que sea, él necesita utilizar ciertos recursos y tiene que pagar por esos recursos. Tiene que alquilar un local, pagar por insumos, por máquinas, a sus trabajadores, etc. Y entonces el uso de esos recursos le cuesta 60. Porque a través del sistema contractual, esos recursos o el costo de esos recursos se hace explícito. Entonces, los beneficios explícitos y los costos explícitos para esta persona son 100 menos 60. Y esos son los ingresos y los costos que va a enfrentar este productor. Y entonces, bajo la lógica que ya hemos dicho, es si él gana 100 y sus costos son 60, él inicialmente va a ganar 40. Entonces, para esta persona, tiene lógica producir, porque va a ganar. Imaginemos que esta es la mejor alternativa que él tiene, ¿no? Dedicarse a producir determinado tipo de producto y eso le va a generar ingresos por 100 y va a tener que pagar costos como por 60 y eso le genera a él un beneficio, o a esta empresa, un beneficio de 40. Un beneficio de 40. Pero ojo, no necesariamente los ingresos y los costos que él asume y que son explícitos para esta empresa o para esta persona, significan que se está maximizando el bienestar social. No necesariamente. Justamente, el caso de las externalidades negativas es un caso donde en economía lo que se dice es que hay una discrepancia entre el bienestar individual y el bienestar social. ¿Por qué? Porque justamente en el ejemplo que yo les estaba poniendo de los desechos, en la situación que se producen desechos y tiramos los desechos al aire, a la calle, al río, al mar, a donde sea, estos desechos generan un daño. Le están quitando o van a afectar la esfera patrimonial o el bienestar o los intereses o los derechos de otras personas. Y supongamos que eso cuesta 50. Y esto es así, esta actividad económica a la sociedad le genera beneficios o ingresos como por 100. Pero esta actividad le genera a la sociedad costos. Estos costos de 60, que como ya dijimos, son los costos que explícitamente asume el productor o el empresario o el generador de esta actividad, pero hay otros costos que él no asume, que en realidad se los está trasladando a otras personas. Por eso se llama externalidad, porque los estoy externalizando, los estoy exteriorizando. No los estoy asumiendo yo. No proceso la basura, no proceso los desechos, no pongo un filtro, no invierto en tecnología. Más fácil es agarrar los desechos de aceite, los desechos de agua, los desechos que sean, y los lanzo a la calle. De diversas maneras, ¿no? A través de chimeneas, a través de cañerías. Hay diversas maneras en donde eso puede pasar. A la sociedad, en realidad, entonces, se le están generando costos como de 60 más 50, 110 de costos. Y esta misma actividad generó 100 de beneficios, ya hablando desde el punto de vista macro, desde el punto de vista social. Esta actividad no le conviene a la sociedad
Le conviene al productor, porque el productor, su análisis se queda ahí. Él solamente mira los ingresos que va a recibir, mira los costos que va directamente a pagar, pero él no mira ese daño extracontractual o esa externalidad que le está generando. A la economía le interesa el bienestar social, ¿no? Le interesa el bienestar individual, sí, pero le interesa además el bienestar social. Entonces, desde un punto de vista social, no conviene esta actividad. Porque cada vez que esta fábrica o que esta actividad se realice, estamos perdiendo 10. La sociedad está perdiendo 10. Entonces, este análisis se puede hacer en diversos contextos, en múltiples contextos. Si no corregimos esto, estamos atentando contra el bienestar de la sociedad y le estamos reduciendo el nivel de bienestar a la sociedad. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dado que la sociedad está perdiendo bienestar, el Estado y el sistema jurídico podría hacer algo. Uno de los mecanismos que se han inventado, y probablemente sea uno de los más antiguos, es generar este mecanismo de responsabilidad extracontractual. ¿Y en qué consiste este sistema de responsabilidad extracontractual? Es simplemente decirle al generador del efecto, al generador de la externalidad, es decirle, oye, por si acaso, si esos desechos los lanzas así nomás, sin ningún tipo de mejora, sin ningún tipo de procesamiento, y afectan a otras personas, vas a tener que pagarle a esas personas por el daño. Y ese daño es 50. En ese momento, lo que hace la responsabilidad civil es convertir un daño y un monto y un costo que el productor o el generador de la actividad antes no tomaba en cuenta, ahora en base a esa institución jurídica, ahora sí lo tiene que tomar en cuenta. Porque la responsabilidad civil extracontractual genera una obligación de pago, una obligación de indemnizar. Entonces, ahora, si yo soy el generador del daño, ya no asumo costos solo por 60. Ahora, en función de esta regla que ha inventado el derecho, ahora tendría que pagar también 50. Entonces, ahora, y eso cambia. Por eso les decía que parte de la importancia del análisis económico del derecho es, o por qué a la economía le interesa el derecho puede cambiar los incentivos de las personas. Antes, si la responsabilidad civil extracontractual no existiera, el costo que consideraría esta persona serían solo 60. Pero cuando introducimos la regla de responsabilidad civil extracontractual, ahora esta persona también tiene que considerar estos 50. Y entonces se va a decir, ¿para qué voy a realizar esta actividad si voy a perder? Porque ahora esta pérdida va a recaer en su bolsillo. Ya no va a quedar en la sociedad, en otros, en terceros, en externos. Por eso hablamos de externalidades. Sino ahora va a recaer en su bolsillo. Esa es la idea fundamental del sistema de responsabilidad civil extracontractual. Hacer que esa persona que va a generar esta externalidad en terceros se dé cuenta de eso y sepa que si no hace nada, va a terminar afectado. Le va a terminar costando en el bolsillo porque lo van a obligar a pagar. Y entonces, de esa manera, la sociedad aumenta su bienestar, porque finalmente, si esta persona va a terminar perdiendo, acuérdense, las personas no hacen cosas para perder. Entonces, lo que va a suceder es que se va a preocupar a decir, oye, si yo quiero seguir en la actividad, ¿qué hago? ¿Qué hago? El sistema de responsabilidad civil extracontractual no solamente sirve para indemnizar a los afectados, sino, como decíamos, puede afectar la conducta de este generador del daño. Entonces, si él sabe que va a tener que gastar 50, sus incentivos cambian. Y entonces, ahora, lo que podría suceder, habiendo un sistema efectivo de responsabilidad, es que él diga, yo ya sé que por esta actividad voy a ganar 100. Yo ya sé que mis costos explícitos originales eran 60.
Ahora yo sé que si no hago nada, voy a tener que pagar 50. Entonces, prefiero invertir en una nueva tecnología. Por ejemplo, cambio mi forma de producir. O por ejemplo, en la chimenea pongo un filtro. O por ejemplo, el relave ya no lo tiro al río, sino que hago una poza gigantesca especial donde tiro ahí los relaves. O hago un proceso técnico especial que reduzca la cantidad de contaminantes en el agua antes de lanzarlo al río. Y claro, esa nueva tecnología no es gratis. Seguramente eso implica una inversión adicional. Implica una inversión adicional. Y entonces podría suceder que esa inversión adicional le cueste al generador del daño 10. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en muchas situaciones, yo diría en casi todas las situaciones, no hay solución perfecta y no hay solución que nos asegure que no va a pasar nada, que nunca va a haber una externalidad, que vamos a reducir la externalidad a cero. Eso no es posible. Yo diría que en la mayoría de los casos, lo que pueden hacer las medidas de prevención o las medidas adicionales que tome el generador del daño van a reducir y pueden reducir drásticamente el daño. Podrían bajarlo de 50 a 10. Entonces, igual, existiendo ya la regla de responsabilidad civil extracontractual, lo que va a suceder es que ahora el cálculo de esta persona va a ser, oye, yo recibo ingresos por 100. Mis costos explícitos iniciales eran de 60. He pagado por la nueva tecnología que me cuesta 10. Por más que he hecho mi mejor esfuerzo, igual hay una situación de daños que se generan y entonces tengo que seguir pagando 10. Si hago el cálculo, gano 20. Entonces todavía gano. Pero fíjense, la sociedad ha ganado porque ha pasado de una situación donde perdía 10 a una situación donde ganaba 20, donde ahora se gana 20. Esa es la idea y ese es el efecto del sistema de responsabilidad civil extracontractual. Eso es una de las cosas que se buscan con este sistema de responsabilidad civil extracontractual. De hecho, si el sistema de responsabilidad civil extracontractual funciona con relativa eficiencia, lo que va a suceder es que las empresas o los productores del daño o los generadores del daño migren de esta situación que es nociva, que es la situación no deseada, a esta situación, donde hay menos daño, sigue habiendo daño, como les digo, sería muy poco probable que los daños se reduzcan al 100%, siempre puede haber un porcentaje o una situación de daños que se pueden producir, pero en este caso la situación ahora se volteó. Ahora la situación a la sociedad sí le conviene, porque dado los beneficios, estos beneficios superan y están por encima de todos los costos. Esa es la idea fundamental de la responsabilidad civil. Ahora, hay varias cosas que considerar. ¿Quién es la autoridad encargada de aplicar o de hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual? Es el sistema judicial. Es el sistema judicial. Entonces, vuelve a pasar algo similar a lo que decíamos en las sesiones anteriores sobre el sistema contractual. Si el sistema judicial no es eficiente y no cumple con su labor, lo que va a suceder es que no necesariamente se produzcan estos efectos virtuosos. Imagínense que el Poder Judicial, porque es ineficiente, porque se demora, porque tiene poca información, porque es corrupto, por la razón que sea, no indemniza a la gente en la cantidad que le debiera corresponder. No ordena indemnizaciones por 50, sino que ordena indemnizaciones solo por 10. Y esto es así, fíjense la situación. La sociedad sigue perdiendo. Porque ahora, por más que al generador del daño lo obliguen a pagar esas indemnizaciones, esas indemnizaciones igual están por debajo de lo que deberían ser. La sociedad en este caso sigue perdiendo. Sigue perdiendo. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Porque solo se le obliga a pagar 10, esta persona va a seguir
va a seguir generando el daño, su beneficio se va a reducir a 30, pero hay 40 que se siguen sin indemnizar. Entonces, fíjense en eso. Fíjense en eso. Cuando el sistema judicial no es efectivo y no es eficiente, la empresa va a seguir funcionando. O el generador del daño va a seguir realizando sus actividades. Pero va a pagar la indemnización. Va a seguir siendo conveniente. Ya no va a ganar 40, va a ganar 30. La sociedad sigue perdiendo, porque la sociedad tiene 40 que no han sido indemnizados. Entonces, la sociedad sigue perdiendo 10. Fíjense en ese efecto. Eso sucede cuando el sistema judicial no indemniza o no cumple con su labor de indemnizar en la cantidad necesaria o la que corresponde de acuerdo al daño, o demora en cumplir su función. Eso puede explicar en muchos países como Perú por qué, y lleven esto a cualquier actividad, lleven esto a una empresa que no toma las medidas de seguridad correspondientes, lleven esto a los microbuseros que no toman las medidas de seguridad correspondientes. Lo que está pasando, tomar menos medidas de seguridad es no asumir este costo. Este costo que nos va a ahorrar 50 de indemnizaciones, 50 de daños. Esos 10, invertimos 10, con 10 hacemos que ya no hayan daños por 40. Fíjense, eso es lo que estamos haciendo. Esta tecnología adicional, yo le he puesto tecnología, pero podrían ser medidas de seguridad adicionales. Ir más despacio, poner cinturones de seguridad, poner medidas de seguridad. Eso pueden estar generando mecanismos, o son mecanismos por los cuales se van a generar menos daño. O sea, y tiene sentido, porque gastando 10 o asumiendo un costo de 10, que es un costo también, estamos evitando un costo de 40. ¿Por qué digo 40? Porque hay un daño de 10 que sigue existiendo. Eso ya no lo podemos evitar. Como les decía, no hay una tecnología o no hay una actividad en ningún tema prácticamente donde uno pueda decir con 100% de seguridad que nunca va a pasar nada, que nunca va a haber un accidente, que nunca va a haber un daño. Ustedes, y miren por ejemplo los accidentes de tránsito. Ustedes pueden tener su auto en perfectas condiciones, con todo el mantenimiento que corresponda dentro de las fechas. Ustedes pueden ser conductores con mucha experiencia, que además respetan las reglas y son cuidadosos al momento de manejar. Y entonces, eso es un costo. Es un costo porque no es lo mismo llevar a su carro al mantenimiento 2 veces al año, que es lo que corresponde, o más o menos según el kilometraje, a no llevarlo nunca, o llevarlo una vez al año, o llevarlo cada 2 años. La posibilidad de que haya algún desperfecto en el carro, si es que nunca le he hecho mantenimiento, si le hago mantenimiento cada 5 años, o si le hago mantenimiento cada 2 años, es mucho mayor a si yo le hago mantenimiento cada 6 meses. Pero eso cuesta. Hacer ese mantenimiento la mayor cantidad de veces, o de acuerdo a lo que corresponde, cuesta. Ir más despacio, respetar las reglas, cuesta. Ya no voy a ir tan rápido, ya no voy a llegar tan rápido. A lo mejor me gusta la velocidad, pero como yo tengo responsabilidad frente a lo demás, digo, no voy a ir a 120 kilómetros por hora, solamente voy a manejar hasta 60. Es la mitad de la velocidad. Esos son costos. Pero esos costos que está asumiendo la persona que realiza esa actividad, lo que está disminuyendo es la posibilidad de que se generen daños. Pero claro, inclusive en el caso de que ustedes tengan un carro que está perfecto, que siempre lo llevan a su mantenimiento, que siempre lo cuidan, y ustedes son conductores súper cuidadosos, siempre existe la posibilidad de que ocurra un accidente y se genere un daño. No hay
mecanismo que los asegure y que diga, no, no va a pasar nada al 100%. Ojo, ojo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si el sistema judicial no es eficiente en aplicar la responsabilidad extracontractual, vamos a vivir en un mundo donde esto va a seguir ocurriendo. Vamos a vivir en un mundo donde esto va a seguir ocurriendo. Seguramente, o si las indemnizaciones no se pagan en la cantidad que corresponda, ¿no? Entonces, fíjense ahí otra vez el efecto que puede generar el mal funcionamiento del Estado. El mal funcionamiento del Estado deja en la sociedad daños sin ser reparados. O promueven, o mejor dicho, hacen que los generadores de daños no tomen medidas que podrían reducir esos daños. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. En nuestro sistema, además, por otro lado, tenemos dos tipos de responsabilidades, o mejor dicho, dos sistemas. El que se conoce como responsabilidad objetiva y el que se conoce como responsabilidad subjetiva. La idea de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva es cuánto cuesta procesar estos casos. Y acá hay que tomar en cuenta lo que señala Calabresi, ¿no? Calabresi habla del sistema de responsabilidad extracontractual y dice que hay tres tipos de daños en el sistema de responsabilidad extracontractual. Uno es el daño que se genera, que es este daño extracontractual. Otro es las medidas de precaución, que son este costo de acá. Y una cosa que yo no he puesto en este cuadro, pero hay que considerar desde el punto de vista social también, es el costo administrativo de que ese sistema de responsabilidad extracontractual funcione. O sea, ¿cuánto le cuesta a la sociedad que existan cortes, que existe un poder judicial encargado de hacer que este sistema funcione? Porque imagínense que ese sistema de responsabilidad contractual funciona, de responsabilidad extracontractual funciona. Pero imagínense que ese sistema le cuesta a la sociedad 20. Y ese sistema le cuesta a la sociedad 20 o más, en realidad le estamos generando una pérdida a la sociedad. Porque si le generamos un costo a la sociedad administrativo de 20 o más, se superan los beneficios que genera esa actividad. Ojo con eso también. Y entonces, esa diferencia entre responsabilidad objetiva y la diferencia con la responsabilidad subjetiva conlleva costo y tiene un impacto en los costos administrativos. ¿Cómo así? Ustedes en la responsabilidad objetiva solo tienen que acreditar en el proceso, solo tienen que acreditar el daño, la causalidad, que fulano de tal o la actividad de fulano de tal, de producción o de consumo, terminó afectando a la otra persona. Solo tienen que acreditar eso, solamente tienen que acreditar un elemento. Ese es en el sistema de responsabilidad objetiva. Pero en el sistema de responsabilidad subjetiva, lo que tienen que acreditar es que además de del daño y la causalidad de ese daño, el segundo elemento importante que tienen que acreditar es que hubo dolo o negligencia. Eso aumenta los costos administrativos porque ya no tienen que probar solo una cosa, sino dos cosas. Eso es más trabajo, más papeleo, más diligencias, más personas que analicen la situación, o más especialistas que analicen la situación, más gasto en abogados, más gasto en peritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se dice también es que cuando se diseñe un sistema de responsabilidad extracontractual, se tienen que ver también estos efectos. ¿Cuánto cuesta en costos administrativos un sistema de responsabilidad extracontractual objetivo versus un sistema de responsabilidad contractual subjetivo? Yo tengo la hipótesis, y sería un lindo trabajo de tesis, si alguno de ustedes lo quiere hacer como tesis de pregrado o de posgrado, es tratar de buscar números para ver cómo está funcionando y los costos que genera el sistema de responsabilidad civil extracontractual en el Perú, a nivel judicial. Casi no hay trabajos en ese tema. Uno de los pocos trabajos que yo conozco lo hizo un abogado hace ya casi, creo que 20 años, probablemente más, en donde analizó, que es Alejandro Falla, que es profesor también de análisis económico y de derecho a la competencia,
Él hizo su tesis para graduarse de abogado, donde estudió un conjunto de casos y lo que descubrió es que al margen de las demoras, porque la demora también implica un costo, como vimos en la sesión anterior, porque por el valor del dinero en el tiempo, lo que él descubrió es que en el Perú, creo que analizó un conjunto grande de indemnizaciones por accidentes de tránsito. Y lo que él descubrió es que las indemnizaciones por accidentes de tránsito en el Perú eran bien bajas, eran bien bajas. Y no me acuerdo bien los números, pero eran extraordinariamente bajas. Creo que la vida de una persona valía el equivalente a $600. Y ya, si estamos hablando de una mutilación, ahí los números iban bajando, ¿no? Entonces, si hay un sistema en donde el Poder Judicial, además de las demoras y además de los costos administrativos, no pone las indemnizaciones adecuadas, como les decía, es como si esta indemnización ya no fuera 50, sino solamente fuera 20. Le seguimos generando una pérdida a la sociedad. Porque esta persona o la empresa puede pagar la indemnización, pero hay un daño que sigue existiendo, que son los 30 que no se han indemnizado. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, en un sistema de responsabilidad extracontractual, es importante ver cómo está funcionando el sistema judicial. Como les digo, sería interesante hacer trabajo de campo y analizar qué está pasando con el sistema judicial. Analizar, por ejemplo, un conjunto de casos de responsabilidad extracontractual. ¿Cuánto están demorando? ¿Qué indemnizaciones están pagando? Y comparar y ver, por ejemplo, compararlo contra el sistema de seguros, cuánto paga el Poder Judicial por un determinado daño y compararlo, cuánto paga el Poder Judicial o cuánto paga el seguro o los seguros por el mismo daño. Y entonces esa puede ser una forma de medir si efectivamente se está indemnizando lo suficiente o no. Porque si hay lo que se llama una subindemnización, eso es un problema. Porque significa que que no estamos generando los incentivos adecuados. Para que este generador del daño asuma el costo de lo que está haciendo, tendría que pagar los 50. Y cuando suceda eso, como decíamos desde el comienzo, en ese momento él va a repensar si le conviene o no seguir con esta actividad. Porque a la sociedad como tal no le conviene. Y eso sucede, como decía al comienzo, porque hay una discrepancia entre los costos y beneficios individuales o que individualmente se asumen versus los costos y beneficios sociales. En el Perú, por ejemplo, otra cosa que podría ser otro caso de estudio o otro tema de tesis es cuánto es el costo de los accidentes de tránsito en el Perú. El costo creo yo que es monstruoso y no sé si alguien lo ha medido. Alguna vez leí, no recuerdo exactamente el dato, pero me impresionó, y que decía algo así como que en 2 o 3 años en el Perú moría tanta gente como la cantidad de gente que había muerto por el terrorismo en 10 años en el Perú. Creo que morían 25.000 o 30.000 personas al año y en 2 o 3 años ya llegamos a la misma cantidad de muertos por terrorismo. ¿Cuánto valen esas vidas? ¿Cuánto es el lucro cesante o la afectación de ingresos si es que esas personas fallecidas eran padres de familia? Frente a eso, claro, como el sistema, más fíjense y analicémoslo juntos. ¿Por qué nuestro sistema de transporte es tan precario? Una explicación es porque el sistema de responsabilidad extracontractual no funciona. Entonces, como no indemnizo, me voy a quedar en una situación en donde esto de acá, que puede ser invertir en mayor seguridad o en darle más mantenimiento a los buses o darle más entrenamiento a los choferes o hacer que los choferes trabajen de manera más, sean más diligentes y más cuidadosos, no invierto en esto. Como no invierto en esto y además no se indemniza, la sociedad lo que está haciendo es los microbuseros o los transportes públicos están beneficiándose porque ellos están mirando solo su interés particular. Y como no se indemniza en esto, este daño sigue quedando en la sociedad. Y además a eso súmenle el daño en contaminación.
nuestro transporte público es altamente contaminante. Ahí también hay una externalidad que no se está internalizando. La están dejando, la dejan en la sociedad. Simplemente es como tirar algo a la calle, es como tirar basura a la calle o tirar un desecho a la calle y que cualquiera podría ser afectado por ese desecho. Entonces, podríamos hacer ese cálculo y ver y decir, oye, mira la pérdida gigantesca que está teniendo el transporte público. Claro, el transporte público genera ingresos y genera beneficios. Uno acá, si ya habláramos de transporte público, habría que generar otra línea de ingreso en donde esté, por ejemplo, el beneficio de las personas por transportarse, por supuesto. También habría que sumar eso como beneficio o como ingreso de las personas. Es un beneficio de las personas poder movilizarse más rápido. Pero también hay que calcularlo frente al costo, porque frente a eso hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Quiero quedarme aquí antes de continuar y ver si tienen preguntas. En efecto, doctor, hay dos preguntas. La primera de ellas es por parte de Diego Vázquez. Nos comenta: buenas noches, doctor. Un ejemplo de la deficiencia del Poder Judicial podría verse en el caso del derrame de mercurio en Cajamarca, porque considero que la aplicación legal del primer pleno casatorio civil ayudó a reducir las externalidades negativas. Claro, ahí el tema es que más allá de lo que se haya definido en ese caso, es si se está aplicando cabalmente el sistema de responsabilidad civil a nivel de todo el sistema judicial. Porque otra vez, un pleno casatorio podría ser leído o visto como una norma, una regla que define, en este caso, la Corte Suprema. Que puede ser el equivalente, por eso digo, podríamos hacer la analogía y verlo también como la regla que está en el Código Civil. Pero ¿de qué sirve que esté en el Código Civil o que esté escrita en el pleno casatorio si no se aplica? O si el Poder Judicial, como digo, sigue siendo ineficiente por sus demoras o porque sus niveles de indemnizaciones no son los que corresponden. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. O sea, vuelvo a repetir, aquí nos interesa el derecho como está en los libros o como está en el papel o como está en las sentencias, pero también cómo se está aplicando y con qué nivel de eficiencia o efectividad se está aplicando. Ojo. Gracias, doctor. Y bueno, la segunda no era pregunta, pero es un comentario por parte de Melcy. Nos comenta: doctor, buenas noches. Ante todo, quiero agradecerle por darme respuesta a las preguntas que realicé el otro día. Pude lograr que se imparta justicia a mi hija con discapacidad. Ese es un comentario de Melcy, doctor. Ah, bueno, me alegro mucho, muy bien. Muy bien. Por el momento esas son las preguntas, estimado doctor. Ya, a ver, no sé si tienen más preguntas. Sí, en efecto, hay una tercera pregunta por parte de Silvana Alvarado. Nos comenta: en el derecho administrativo, ¿cómo se internalizan las externalidades negativas? Ajá, muy buena pregunta y justo eso tiene que ver con lo que yo quería comentar a continuación. Sucede algo similar a lo que sucede con los bienes comunes. Cuando hablamos de los bienes comunes, yo les decía que una solución al problema de los bienes comunes era generar derechos, generar titularidades. Y los bienes comunes dejaban de ser comunes y se convertían en bienes privados o bienes sobre los cuales hay derechos o titularidades. Esa es una solución de derecho privado que puede haber. Pero también puede haber una solución de derecho público en el caso de los bienes comunes, ¿no? Yo les dije, un ejemplo en donde puede haber una solución de derecho público es el Estado a través de la regulación administrativa. Y si mal no recuerdo, puse el ejemplo de CERNAM, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la regulación de áreas naturales protegidas. Estas áreas, en la práctica, son bienes comunes porque cualquiera podría entrar. Pero ya sabemos lo que puede pasar con los bienes comunes, ¿no? Que se sobreexploten, se degraden, inclusive en el extremo podrían terminar desapareciendo. Un mecanismo es que el Estado regule administrativamente. Entonces el Estado pone reglas más fuertes, en donde el Estado dice además: yo, Estado o una autoridad administrativa,
soy el que me encargo de directamente, sin ir al sistema judicial, hacer que esas reglas se cumplan. De hecho, muchos, y eso podríamos comentarlo en otro momento, muchos lo que dicen es, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado? Fundamentalmente la diferencia entre el derecho público y el derecho privado es que en ambas hay reglas, y además son reglas de conducta en donde el Estado, a través de las cuales el Estado quiere promover la acción de las personas. La diferencia está en que en el derecho privado existe lo que se llama la acción, o se necesita para que se haga cumplir esa regla, se necesita la acción de un ciudadano o de una persona, sea natural o jurídica. Y si esa persona no dice nada, el Estado no se mueve y no aplica esa regla. Eso así suele suceder parece ser la característica principal o central del derecho privado. En cambio, en el derecho público también hay una regla que te dice que puedes hacer algo, que no puedes hacer algo. Pero a diferencia del derecho privado, donde se requiere que el particular accione o promueva la acción estatal, en el caso del derecho público, más bien tenemos un conjunto de entidades estatales que se están encargando de supervisar, fiscalizar y hacer que esas reglas se cumplan. Esa parece ser la diferencia de fondo entre el derecho privado y el derecho público. Por eso, en el derecho público hay una mayor cantidad, o se nota con mayor fuerza, las normas imperativas, en donde no se puede pactar en contrario y se tiene que cumplir lo que la norma dice, y hay, como digo, algún nivel de autoridad que se encarga de hacer cumplir lo que dice esa regulación, sin necesidad que nadie lo diga, sin necesidad de denuncia, sin necesidad de acción de un particular. Ustedes tiraron basura a la calle, puede venir la autoridad municipal y se aplica una multa. No es necesario que alguien accione contra ustedes. Puede alguien colaborar y denunciar, pero no es necesario. En cambio, por ejemplo, si alguien los priva de su propiedad, prácticamente no hay acción donde de oficio una entidad pública diga, te voy a restituir tu propiedad. Se necesita la acción de un particular. Algo similar existe en el caso de las externalidades negativas. Ustedes pueden sufrir un daño bajo el sistema de responsabilidad civil extracontractual, como nunca demandaron, nunca reclamaron, nunca hicieron nada, nunca los indemnizan. Eso es porque la responsabilidad civil extracontractual está bajo el ámbito del derecho privado. Pero mirándolo desde la perspectiva de las externalidades, también existe regulación administrativa orientada a reducir, a minorar e inclusive indemnizar las externalidades. Por ejemplo, ¿por qué creen que los vehículos tienen que pasar revisión técnica cada cierto tiempo? Porque la revisión técnica no es otra cosa que una regla en donde nos están obligando a mantener bien estos autos, a invertir en esto. Porque se supone que un auto o un vehículo en general que está en mejor condición técnica, la probabilidad de que haya un accidente se reduce. Y entonces, primero se da una regla donde dicen que eso es así, es obligatorio. Y además, ¿quién hace cumplir la regla? No somos los peatones ni son los otros conductores de vehículos. Quien hace cumplir la regla es una autoridad administrativa. La municipalidad, el Ministerio de Transportes, alguna autoridad administrativa. Eso puede suceder. O piensen en toda la regulación, y hay muchos sectores, o hay varios sectores de la economía que están altamente regulados. Piensen, por ejemplo, en toda la actividad minera. La actividad minera está altamente regulada. Hay toda una serie de requisitos, de licencias, de supervisiones que se tienen que cumplir y se tienen que obtener. Entonces, eso implica, otra vez, que se está considerando que esa actividad puede generar un alto nivel de externalidades y se considera que a través de la regulación administrativa vamos a lograr justamente esto. ¿Por qué es en derecho ambiental, por ejemplo, existe este concepto que se llama límites máximos permisibles? Los límites máximos permisibles son límites máximos a la cantidad de efluentes que una empresa o que un generador del que desarrolla una actividad productiva puede generar y puede tirar al aire, al agua o al medio ambiente en general. Son máximos, por eso se llaman límites máximos permisibles. Si me paso esos límites,
ahí funciona otro sistema de incentivos. La autoridad lo que hace es, me amenaza con una sanción administrativa, que normalmente o usualmente son multas. Entonces, fíjense cómo para el daño o para el tema o para el tema externalidad, tenemos un sistema de derecho privado y tenemos un sistema de derecho público, que es a través de la regulación administrativa. Es más, desde el punto de vista económico, lo que se dice es que hay diferentes intereses que son garantizados en algunos casos con titularidades y en otros casos con la regla de responsabilidad extracontractual. ¿Cómo así? Por ejemplo, un auto. Sobre un auto, ustedes pueden tener el derecho de propiedad y ser propietarios de un auto. Ese auto está protegido por dos reglas. Está protegido por las reglas de titularidad, pero también por las reglas de responsabilidad extracontractual. De hecho, lo que se dice es que, nuevamente, si no viviéramos en un mundo, o si en el mundo no existiera costos de transacción, uno podría saber a costo cero con quién va a chocar o con quién podría tener un accidente o a quién podrían dañar sus actividades. Y entonces, en un mundo así, podríamos negociar previo a esa actividad y decir, ya, si pasa tal cosa, te pago tu indemnización. O negociamos y decimos, esta es la indemnización y yo me comprometo a pagártela o te la voy a pagar de determinada manera. Eso solo es posible en algunos casos, o solo es posible si una persona, y acuérdense lo que vimos en la sesión anterior, fíjense cómo una persona inclusive puede querer vender un inmueble y no encontrar nunca a la persona que haga el match perfecto para que lo compre. Algo así ocurre con la responsabilidad extracontractual. Si hubiera una regla que me dijera, antes de realizar una actividad económica, tienes que ponerte de acuerdo con todos los que potencialmente podrías afectar, imagínense lo que costaría salir a conducir un auto, salir con su auto. Es imposible saber con quién me voy a cruzar, a quién voy a atropellar o con quién voy a chocar. O al revés, quién me va a chocar. Entonces, si el sistema jurídico tuviera un sistema en donde dijera, antes de hacer una actividad económica, tienes que ponerte de acuerdo con todos, dado que sí existen costos de transacción, y el costo de transacción sería ubicar a todos esos con los cuales me podría cruzar y podría ocurrir un evento, ese costo de transacción es prohibitivo. Es prohibitivo. Pero a la vez queremos tutelar y queremos proteger que de manera tal que si una persona es afectada, esa persona reciba una indemnización, reciba un pago por la afectación que está recibiendo. Entonces, en ese tipo de situaciones donde el costo de transacción, de saber, de identificar con quién me voy a establecer esa relación o con quién me voy a encontrar, como ese costo de transacción es prohibitivo, es altísimo, en realidad es casi imposible saber con quién me voy a chocar o quién voy a atropellar o con quién voy a tener un tipo de accidente. Sería imposible. Entonces, ese auto no lo podemos proteger solamente con el derecho de propiedad. El auto tiene un doble nivel de protección, porque tiene también el nivel de protección de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual lo que dice es, si afectas un bien o un recurso de otra persona, vas a tener que pagar. ¿Y por qué se establece esta regla que es diferente a la otra regla? En la regla de propiedad es, tú vas a poder afectar o tomar ese recurso si negocias y pagas antes. En la responsabilidad extracontractual, la regla en realidad es al revés, es toma el recurso porque ocurre el accidente y paga después. ¿Y por qué hay diferencias de reglas? Por los costos de transacción. Porque sería imposible, como digo, saber con quién me voy a cruzar o a quién voy a terminar afectando o con quién voy a tener un accidente. Entonces, esa es una razón también que explica la diferencia de reglas. ¿Y por qué lo menciono? Porque también se ha ideado en algunos países situaciones en donde sí puede haber un daño extracontractual, se puede generar una externalidad, pero situaciones en donde sí se puede identificar a un costo bajo quién es el afectado. Entonces, imagínense, y eso, por ejemplo, puede pasar en minería. Imagínense una actividad minera, petrolera, una actividad económica cualquiera en general,
que se da en una zona remota. Y entonces se instala esta actividad económica, pero resulta que tiene vecinos al costado. Vecinos al costado. Y entonces, como les decía, como no hay mecanismo perfecto, aún asumiendo tecnología, aún invirtiendo en tecnología para que la actividad sea más segura, como no hay mecanismo perfecto, existe la posibilidad de que se genere un daño. ¿Cuál es la diferencia en este segundo ejemplo que les estoy contando? A diferencia de que en el auto, si yo salgo a manejar, es el costo de saber con quién voy a tener accidente, a quién voy a chocar o quién me va a chocar, es prohibitivo y es prácticamente imposible, aunque los economistas dicen que no hay nada imposible, que es un tema de costos. En todo caso, es un costo prohibitivo. A diferencia de ese primer caso, en este segundo caso, yo sí sé, porque soy en una zona remota, sé que mis vecinos son una determinada comunidad y yo sé quiénes son. En ese caso, fíjense lo que ocurre en algunos lugares, como sí sé quiénes pueden ser los afectados por mi actividad económica, lo que puedo hacer es darle a ellos una titularidad, un derecho, algo así muy similar al derecho de propiedad, que es algo así como el derecho de contaminar, si quieren, o el derecho de sufrir una externalidad. Y negocio con ellos de manera previa. Entonces, ya no es una regla de responsabilidad civil, sino que es una regla que se parece más al derecho de propiedad, en donde básicamente decimos oye, yo sé que hay una probabilidad de que no todo sea perfecto y de que haya un daño, y prácticamente el único dañado vas a ser tú, va a ser esta comunidad, que ya sé quiénes son, dónde están. No es, vuelvo a repetir, a diferencia de lo que puede suceder en otro contexto donde hay muchísima gente y yo no sé con quién me voy a encontrar. En situaciones donde eso pasa, hay países donde al afectado se le ha dado ese derecho y lo puede negociar. Y negociar implica que le va a cobrar al potencial generador del daño. Y entonces le paga este monto. Eso es lo que ustedes pueden encontrar en libros de economía como la solución de titularidades negociables. Se le da la titularidad de ser afectado y se establece que se puede negociar. ¿En qué contextos tiene sentido eso? Cuando los costos de transacción de saber quiénes van a ser los afectados es bajísimo. Funcionar también. Lo que les quiero decir es que la responsabilidad civil extracontractual es un sistema de titularidad, porque yo tengo el derecho o la titularidad de que no me hagan daño, de que no me generen un daño. Y si lo hacen, me tienen que pagar. Pero la regla es diferente a la regla de propiedad. En propiedad, si quiero el recurso, primero tengo el contrato y después tomo el recurso. En la responsabilidad civil contractual, primero tomo el recurso a través de la generación del daño y luego pago. ¿Y por qué hay esa diferencia vuelvo a repetir, por qué hay esa diferencia de regla? Porque en el caso de las externalidades, en la mayoría de ellas, es prohibitivo el costo de saber con quién me voy a cruzar. Es un costo de transacción altísimo, casi infinito. Entonces, por eso se da esa diferencia de regla. Ahora, eso no quita y no excluye que hayan recursos que están protegidos por las dos reglas. Están protegidos por la regla de propiedad y también por la regla de responsabilidad civil extracontractual. Y además, lo que acabo también de mencionar y que tenía que ver con la pregunta, pueden haber también sistemas de regulación administrativa que busquen reducir externalidades. Uno le puede encontrar lógica a todo este sistema de licencias, permisos, autorizaciones o de zonificación que hay también, que es una forma de protegernos de las externalidades. No queremos que una fábrica de explosivos se ponga al lado de un hospital o al lado de un colegio. No queremos eso porque si ocurre un accidente, el daño puede ser gigantesco. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Un mecanismo es la zonificación. La zonificación es un mecanismo administrativo en donde dividimos la ciudad en cuadrantes y entonces decimos, en este cuadrante es solamente vivienda. En este otro cuadrante solamente puede ser vivienda, pero también actividades comerciales de baja intensidad, tipo tiendas y ese tipo de cosas. Y entonces las actividades que pueden generar alto riesgo las pongo lejos. Entonces ahí están las zonas industriales, ¿no? Entonces si pasa algo, si hay una explosión, por ejemplo, de la fábrica de explosivos o no sé, pues imagínense otro tipo de actividad, no se va a ver afectado a los vecinos que están alrededor.
porque no tiene vecinos, o porque se le requiere una zona grande para realizar su actividad económica de manera tal que los vecinos potenciales queden lejos. Mucha de la regulación puede ser visto, puede ser entendida como un mecanismo adicional para evitar que se produzcan las externalidades. También. O también poner mecanismos de regulación administrativa donde lo que se busque sea garantizar la indemnización de las personas. Piensen en el SOAT. El SOAT es un mecanismo administrativo, porque es una obligación administrativa contar con SOAT, que lo que busca es garantizar indemnizaciones que por lo menos permitan cubrir los daños de tratamiento médico urgente de personas que tienen accidentes de tránsito. Entonces, fíjense en los mecanismos que se han inventado desde el Estado jurídicamente para enfrentar el problema de las externalidades negativas. No sé si hay preguntas hasta acá, por favor. Sí, doctor. Bueno, hay dos ejemplos para validar si son ejemplos de responsabilidad. Se vienen dos partes. El primero es, ejemplo de responsabilidad objetiva sería cuando el demandado no cumple con entregar sus boletas de salario. Sí, o sea, en la responsabilidad objetiva, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, este es un concepto que se puede aplicar tanto a la responsabilidad civil como a la responsabilidad administrativa. En la responsabilidad objetiva, basta con que se configure o se acrediten los hechos que una determinada situación o una determinada conducta ocurrió. Por ejemplo, no presentar declaración jurada ante SUNAT. Ahí simplemente es la constatación de ese hecho. ¿Se produjo o no se produjo? O responsabilidad civil objetiva. Una persona atropella a otra. O un vehículo choca a otro. Hay el daño, simplemente. Cuando hablamos de la responsabilidad subjetiva, lo que adicionalmente se exige es si esa situación, si esa conducta se produjo por dolo o negligencia del causante, del que lo originó. En dolo hay voluntariedad, en negligencia no se han tomado las medidas de precaución necesarias. Esa es la diferencia entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. Y como digo, hay toda una discusión de en qué casos sirve utilizar mecanismos de responsabilidad objetiva o casos de responsabilidad subjetiva. Gracias, doctor. Bueno, la segunda parte era, un ejemplo de responsabilidad subjetiva sería cuando el Poder Judicial demora en hacer que se notifiquen las demandas declaradas fundadas y admitidas hacia el demandado. Claro, ahí podría ser, yo ahí podría ver como responsabilidad no subjetiva, sino más bien objetiva. Imagínense que mi trabajo es ser notificador judicial y mi trabajo es notificar todas las resoluciones que me tocaron en el día, notificarlas dentro de las 24 horas siguientes. Un sistema de responsabilidad objetiva simplemente verifica si esa situación se produjo o no se produjo. Nada más, no pregunta nada más. Simplemente va a decir, ya, pasaron 24 horas, tenías 100 resoluciones que notificar. ¿Las notificaste o no las notificaste? Eso es responsabilidad objetiva. Si no notificaste y no cumpliste con esa regla, se te va a aplicar alguna consecuencia. Si es civil, será la obligación de pagar una indemnización. Si es responsabilidad administrativa, vendrá algún tipo de sanción. Esa misma situación en responsabilidad subjetiva, ¿cómo sería? Primero, tiene que ocurrir el hecho. No notifiqué las 100 resoluciones dentro de las 24 horas, tal como lo establece alguna norma, algún reglamento, alguna directiva, mi contrato, lo que sea. Tiene que ocurrir eso. Pero lo siguiente que se analiza en responsabilidad subjetiva es, oye, ¿ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Lo hiciste a propósito porque eres un flojo? ¿O en realidad no te organizaste bien, fuiste negligente, saliste tarde, te demoraste, no tomaste las precauciones necesarias, almorzaste más tiempo del que correspondía, entonces no te causó el tiempo para notificar las 100? Entonces, en un sistema de responsabilidad subjetiva, se tiene que acreditar lo primero, que es el hecho, pero además la situación de que existió dolo o negligencia. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Lo que yo les decía es que desde el punto de vista de costos administrativos, en este ejemplo podemos ver, le cuesta más al que tiene que aplicar la sanción o el efecto jurídico que corresponda, porque en el primer caso de responsabilidad objetiva solamente tiene que acreditar o ver que esa persona no cumplió con la regla. Como decíamos, la regla es que notifiques las 100 resoluciones dentro de las 24 horas siguientes. Punto. No hay nada más que discutir. Eso es relativamente, tiene un costo bajo. En un sistema de responsabilidad subjetiva, el que juzga o el que evalúa o el que tiene que sancionar o el que tiene que aplicar la responsabilidad, tiene que además acreditar que hubo o negligencia o dolo. Entonces, como les decía, eso requiere más recursos, más tiempo, mayor análisis, la participación de otros especialistas. Entonces, eso incrementa los costos administrativos de ese sistema de responsabilidad. Por eso hay toda una discusión de cuál sistema es mejor o los incentivos que genera un sistema versus otro. Ojo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿nos podría brindar un ejemplo de externalidad? Sí, el humo que sale de la chimenea de una fábrica. Los desechos que vierte un grifo, esos desechos que salen de los vehículos y los tira al desagüe. O cuando yo manejo y choco a otro auto. Son todas las afectaciones que se pueden producir de la actividad de una persona a otra. En el derecho ambiental, los ejemplos, hay muchísimos ejemplos porque todo el derecho ambiental se basa en el concepto de externalidad negativa. Gracias, doctor. Otra pregunta por parte de Silvana Alvarado nos comenta, ¿podría ser un ejemplo de solución de titularidades negociables el pago que realizan los usuarios no domésticos a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento por verter aguas residuales que exceden los valores máximos admisibles en el sistema del alcantarillado sanitario? Ahí estamos, claro, los valores máximos permisibles son justamente un ejemplo de regulación administrativa que busca reducir externalidades. Pero ahí yo no diría que se podrían utilizar titularidades negociables. ¿Por qué? Porque si tiro los residuos al sistema de alcantarillado, esos residuos pueden terminar en cualquier parte de la ciudad. Entonces, yo no sé quiénes van a ser finalmente las personas afectadas. El tema de titularidades negociables se utiliza, como les decía, cuando sí se puede determinar de manera ex ante o de manera previa quiénes serían los potencialmente afectados. Y eso puede ocurrir, como digo, o suele ocurrir cuando se desarrolla una actividad económica en un sitio remoto donde sabemos que no hay prácticamente nadie y hay algún vecino cerca. Y sabemos por la ruta que pueden tomar la afectación del daño que solo ellos podrían ser afectados. En ese caso, sí podría tener sentido utilizar el mecanismo de titularidades negociables. Pero cuando el potencial de afectación es indeterminado y no sabemos exactamente, o sería costosísimo determinar quiénes serían los afectados, ahí no se aplica esta lógica. No podríamos utilizar ahí el sistema de titularidades negociables. Muchas gracias, doctor. Esas serían todas las preguntas hasta el momento. Ya, muy bien. Entonces, el otro tema del que quiero hablarles, que en verdad va más allá de lo que estábamos, en realidad la responsabilidad civil extracontractual, que es de lo que estamos hablando ahora, pero creo que es interesante también, es saber y considerar que hay este concepto de externalidades positivas. Yo les habíamos estado diciendo que las externalidades son una situación en la cual la actuación de una persona, sea porque produce o consume algo, esa actuación afecta a otra persona. Y esa afectación, cuando a la otra persona, cuando al afectado le genera un daño, le genera una merma, le genera una pérdida en sus intereses, en su esfera jurídica o en su esfera patrimonial, a eso se le llama externalidad negativa. Pero también puede haber una situación en donde la actuación de una persona, su proceso productivo o su consumo, también va a generar una afectación en otra persona, pero esa afectación es positiva. Le genera un beneficio, un incremento, un aumento de bienestar en esa persona. Y ejemplos hay muchísimos.
hay muchísimos. Lo que pasa es que eso es probablemente una de las áreas menos reguladas por el derecho o por el sistema jurídico. Por ejemplo, uno podría decir, referirse a las artes, a la música, al cine, al teatro y ese tipo de cosas. Uno podría decir, uno podría verlo de la siguiente manera. Que alguien o que haya personas en la sociedad que desarrollen las artes le genera un beneficio, no solo a ellos seguramente se dedican a la música, pongamos el ejemplo de la música, porque les gusta, porque les genera beneficio, porque les genera placer. Entonces, unos podrían decir, ya, eso lo hago, si seguimos los criterios económicos, lo hago porque me genera beneficio. El costo de hacer música, el beneficio de hacer música es mayor del costo de hacer música y por lo tanto por eso lo hago. Porque a mí me gusta la música y me genera un beneficio. Pero uno también podría decir, oye, el hecho de que haya música, el hecho de que haya arte, a la sociedad como tal o al resto de las personas, también nos genera beneficio. Pero no hemos asumido el costo, porque para hacer música hay que dedicarle tiempo, hay que practicar un montón, y entonces no se asumen esos costos. Entonces uno podría decir ahí, el hecho de que hayan músicos y generen música que le gusta a la gente, le genera al resto le genera beneficios al músico, sí, pero también le genera beneficios al resto de gente, porque nos gusta la música o a los que nos gusta la música. Le genera beneficios y no hemos asumido el costo de eso. O, por ejemplo, si los músicos hacen presentaciones públicas en la calle y recibimos el beneficio de escuchar música, pero no asumimos el costo. Y eso, si hay situaciones que generan beneficios a la sociedad, podría suceder que como no estamos asumiendo los costos, podrían haber actividades que le generen beneficios a la sociedad que no se realicen en la cantidad que quisiéramos. Les pongo otro ejemplo. Imagínense que ese ejemplo es, creo, más cercano inclusive. En muchos barrios, los vecinos se organizan. Se organizan, por ejemplo, para poner rejas, para evitar que gente desconocida o indeseada ingrese a esas calles o ese barrio. E inclusive contratan seguridad, contratan un guachimán y los vecinos se organizan y le pagan al guachimán. Ponen además una cuota y le pagan al guachimán. El hecho de que haya una reja y un guachimán, eso genera beneficios, porque si un ladrón o alguien que quiere robar por la zona tiene una calle con rejas y un guachimán y otra calle sin nada, para el ladrón probablemente sea más atractivo irse por la calle que no tiene nada. Entonces, los que se organizaron y asumieron el costo de organización, ojo que organizarse tiene costos, porque tengo que dedicarme tiempo a conversar, a ponerme de acuerdo, y además el costo económico de pagar mis cuotas. Eso tiene un costo, pero también genera beneficio. El beneficio es que estoy evitando que ladrones entren en esta zona. Pero imagínense que tenemos una calle que desemboca a una avenida y al final de la calle hay otra calle transversal que viene a ser paralela a la avenida. Entonces, para llegar a la calle de atrás, a la transversal, hay que pasar por esta calle que tiene la reja. ¿Qué tal si el costo de la seguridad, del guachimán y de la reja solamente lo pagan los de la calle que desemboca en la avenida y no la pagan los vecinos de la calle de atrás? Los vecinos también, esos vecinos de la calle de atrás, se están beneficiando de una acción que ellos no han realizado y cuyo costo tampoco han asumido. Ese es un ejemplo de externalidad positiva. El problema con las externalidades positivas es que si nadie asume el costo, al final esa actividad que genera ese beneficio positivo no se realiza. No se realiza. Otro ejemplo que se suele dar en los libros sobre externalidades positivas son las vacunas. Hay dos tipos de vacunas. Hay dos tipos de vacunas. Un tipo de vacuna es, por ejemplo, la que se está aplicando ahora con la tecnología existente para el coronavirus. Todas las vacunas actualmente vigentes contra el coronavirus no evitan que me enferme. Lo que hacen es que potencian el sistema inmunológico
y hacen, sí me puedo enfermar, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, sí me puedo enfermar. Lo que va a suceder es que como tengo un sistema inmunológico potenciado, no me voy a enfermar tan grave. Entonces será como una gripe, o como una gripe fuerte en el peor de los casos. Aunque tampoco está garantizado que eso sea el 100%. Por eso hay toda esta discusión de tal vacuna, qué porcentaje o cuál es su nivel de protección. Y ahí hablan del 90 y tantos por ciento, otras del 80 y tantos por ciento, otras del 70 y tantos por ciento, inclusive hay una que solamente alcanza el 60 y tantos por ciento. Ojo, hay unas vacunas que lo que hacen es que me enferme, sí me puedo enfermar, pero el impacto va a ser menor. Pero hay otras vacunas que tienen el efecto de que la enfermedad no me toque. O sea, me quedo inmune a la enfermedad. Cuando una persona, en este segundo caso, cuando una persona se vacuna, hablemos, y con el caso de los virus, si los virus son, imagínense que los virus son como un spray. Y si ustedes ponen a los vacunados delante de ese spray y el virus choca contra los vacunados, ese virus ya no va a afectar a los que están después de los vacunados. Las personas vacunadas se convierten en una especie de escudo protector de la sociedad. Los vacunados, en este tipo de vacunas, se protegen ellos, pero también protegen a los no vacunados. Es más, ahí hay un caso de externalidad positiva, porque se está generando un beneficio a quienes no hicieron algo, a quienes no se vacunaron. Y los que sí se vacunaron asumieron un costo. Por lo menos el costo del pinchazo. A lo mejor les duele. Y a lo mejor tienen miedo a las agujas. Eso es un costo. El otro costo es que a lo mejor pagaron por su vacuna. Los otros no pagaron nada. El otro costo es que a veces, y pasa creo que con algunas vacunas, que por algunos días algo me pasa, me da fiebre, se me hincha el brazo, siento cierto malestar. Eso también es un costo. Entonces, fíjense cómo ese tipo de vacunas, estas vacunas que hacen que no me enferme y para la transmisión de un virus, por ejemplo, protege a los vacunados, pero también te protege a los demás, porque justamente ya no se expande. No tengo acá, pero yo tenía un dibujito o un videíto donde se explicaba la transmisión de virus. Esa es la lógica, por ejemplo, de las cuarentenas, si es que hubieran funcionado y si es que la gente hubiera cumplido. Si llega un virus y hay una persona enferma, esa persona enferma disemina el virus, genera ahí una externalidad negativa. ¿Por qué nos llevan a la cuarentena? Ese es un mecanismo de regulación administrativa. Porque lo que quieren hacer es que esa persona no se conecte con otras y el virus muera ahí. Porque además los virus tienen un tiempo de vida corto. Y los virus siguen viviendo porque van saltando de un ser vivo a otro ser vivo. La cuarentena, justamente la idea es esa, de que el virus termine ahí y ya no siga saltando, o sea, lleguen enfermos, pero ahí termina el virus, ya no se contagien otras personas. Esa es la idea de las cuarentenas. Ese es el objetivo de las cuarentenas, que el virus no se siga diseminando. Las vacunas, en estos casos donde hacen que no me enferme, justamente hacen que el virus rebote y ya no tiene a quién saltar, porque yo estoy justamente inmune. El caso de esas vacunas es un caso de externalidad positiva, porque me beneficio yo, sí, pero también se benefician todos los que no se vacunaron. Pero yo que sí me vacuné, el que sí actué, o como ejemplo los vecinos que sí se tomaron el tiempo de juntarse, reunirse, discutir y además poner su cuota, benefician a los que no hicieron nada. El problema de eso es que si todos, imaginémonos que no nos gustan las vacunas, porque somos muy quisquillosos de que me va a costar la vacuna, de que me va a dar fiebre, de que no me gusta el pinchazo, de que me dan miedo las agujas. Todos nos ponemos quisquillosos y todos decimos, no me quiero vacunar. Y todos decimos eso a la vez, el beneficio no se produce, porque no hay nadie vacunado. Si todos los vecinos se ponen quisquillosos y dicen, no, que si yo igual sé que me voy a beneficiar, que paguen otros, me voy a comportar como los vecinos de la otra calle, de que alguien más va a terminar pagando. Ese es el tema. Ese es un problema, porque si todos piensan así, ninguno se vacuna. Si todos piensan así, los vecinos no se ponen de acuerdo y no logran conseguir la plata para poner la reja y pagarle al guachimán. Y entonces esta calle ahora, que pudo haber estado protegida, y ya no va a estar protegida. El beneficio no se produce. En este tipo de situaciones también aparece la regulación administrativa,
Por eso existen planes de vacunas obligatorias. En el Perú, cuando uno es pequeño, hay un listado de vacunación obligatoria. Y de hecho, ha servido para erradicar enfermedades del Perú y en el Perú y en el mundo. Por eso existen muchos países fondos que promueven las artes o las ciencias, porque puede ser que no todo el mundo desarrolle eso esperando que alguien más lo haga. Esa es la lógica que tiene o que existe con las externalidades positivas, y sucede lo contrario que con las externalidades negativas. En las externalidades negativas quisiéramos que no hayan esas externalidades. En cambio, en las positivas quisiéramos que sí haya justamente esos efectos positivos, porque son positivos. El problema es que usualmente o se da en la menor cantidad que la socialmente óptima, o inclusive en situaciones extremas podrían no darse. Entonces, una de las maneras más comunes de enfrentar o de promover que hayan estas externalidades positivas es a través de la regulación administrativa. Por eso es que hay fondos del Estado para promover artes y ciencias, por eso es que hay regulación administrativa que obliga a vacunación. Entonces, ese tipo de reglas se explican desde la concepción de las externalidades positivas. No sé si hasta acá hay preguntas. Doctor, por el momento no hay preguntas. Ya, a ver si se toman unos minutos, porque yo con esto ya estoy terminando lo que quería decir en esta sesión. Ya, entonces nos podríamos dar unos 3 a 5 minutos para que los participantes puedan realizar sus preguntas, doctor. Sí, sí, claro. Sí, ya, perfecto. No sé si hay preguntas. Sí, por el momento hay una pregunta, doctor. ¿Qué es un... Está referida a la construcción de carreteras que hace reducción de costos. ¿Es un claro. ejemplo de externalidad positiva? Sí, sí. De hecho, gracias por esa pregunta. Me hace justamente señalar lo siguiente. Una carretera le genera beneficios a los que son conectados. Imagínense ustedes que viven en una zona remota donde no hay carretera o hay una carretera malísima. Y de la noche, bueno, no de la noche a la mañana, sino el Estado toma la decisión de hacer una mejor carretera. No puede ser una carretera que solamente afirmada a una carretera asfaltada. O sea, la diferencia es total. Sufre menos el cuerpo del que viaja por esa carretera, pero también los vehículos. Entonces, el costo de mantenimiento de esos vehículos se reduce radicalmente, el consumo de combustible se reduce radicalmente, el tiempo, no es lo mismo ir a una carretera firmada donde antes uno podía demorar 5 horas o 6 horas, en una carretera ya asfaltada, ese tiempo se podría reducir a la tercera parte o a veces hasta la cuarta parte. Eso además
como la gente se va a conectar, la gente va a estar más conectada, va a poder tener más oportunidades de estudio, de negocio, de ventas, de acceso a cosas. Esos son beneficios. Esos son beneficios. Hace algún tiempo, hoy día ya no existe, uno de los tributos que existían en el Perú había una contribución que se llamaba la contribución de mejoras. Era una contribución que le cobraban a las personas en donde le construían una pista delante de ellos. Se llamaba contribución de mejoras. Y la lógica era esa, era, oye, yo te estoy generando un beneficio, una externalidad positiva como Estado, y quiero que asumas parte del costo de lo que ha costado hacer esta infraestructura. Entonces, la lógica de ese tipo de contribución, que se llamaba contribución de mejoras, era justamente el hecho de que esa infraestructura, esa pista, esa carretera, le generaba beneficios a una determinada población. Gracias, doctor. Otra pregunta por parte de Yasmín nos comenta, ¿dónde suele generarse la ruptura óptima en los contratos? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Nos comenta, ¿dónde se suele generar la ruptura óptima en los contratos? ¿Qué entiende por ruptura óptima? Porque los contratos, como habíamos visto, en principio se tienen que cumplir. Y porque el cumplimiento de los contratos genera beneficios para todos los involucrados en ese circuito contractual. Entonces, ¿a qué se refiere con ruptura óptima de los contratos? A ver, un momento, doctor. Estoy viendo si me efectúa una repregunta. Sí. Por el momento, le voy comentando que han efectuado otra figura. Melcy nos comenta, el ejemplo de responsabilidad objetiva que expuse anteriormente es erróneo. El ejemplo... ¿De responsabilidad objetiva? No, porque es de la carretera. Justamente la carretera sí genera una externalidad positiva. Ya, en efecto. Ahorita hay otra pregunta. ¿Cuál sería la función económica principal de los contratos? Reasignar los recursos a quienes lo valoran más. En el ejemplo de compraventa que habíamos venido viendo desde el comienzo, teníamos que el inmueble valía 80 para el vendedor y se termina reasignando ese inmueble a una persona que lo valora en 120. Entonces se reasignan los recursos a aquellos que lo valoran más. Y eso genera bienestar en la sociedad. Genial, doctor. Un momento, a ver. Un segundo. Bueno, lo que nos comenta Melcy es que el ejemplo de responsabilidad objetiva que anteriormente señaló estaba referida a que el demandado del salario, la percepción del demandado que recibía el salario. A ese ejemplo se refiere. Lo que pasa es que la responsabilidad objetiva tiene que estar definida en el sistema jurídico. Y normalmente la responsabilidad objetiva o subjetiva se define en el sistema de responsabilidad civil extracontractual y en los sistemas de responsabilidad administrativa. Entonces, las normas en la definición de estos sistemas tienen que decir si además del hecho que ocurre, o de la ocurrencia del hecho y demostrar que ha ocurrido un determinado hecho, sea el daño o sea la infracción, si es que además de eso, para ser declarado responsable, se necesita acreditar la negligencia o el dolo. Si el sistema requiere que además de la ocurrencia del hecho o de la comisión de la infracción o de la ocurrencia de la infracción, se tiene que acreditar la negligencia o el dolo, en ese caso estamos en un sistema de responsabilidad subjetivo. Pero si el sistema dice que basta con que se acredite el daño o la infracción, sin decir nada o diciendo que no es necesario acreditar la negligencia o el dolo, en ese caso estamos en un sistema de responsabilidad objetiva.
Es una definición que tiene que dar el sistema jurídico. Y esas definiciones existen, y hay ejemplos diferenciados donde eso existe. De hecho, en nuestro Código Civil, en el caso de la responsabilidad civil extracontractual, se dice que tiene los dos sistemas. En el artículo 1969 es un sistema de responsabilidad subjetiva, de responsabilidad civil extracontractual subjetiva, y en el 1970 tiene una regla de responsabilidad extracontractual objetiva. Gracias, doctor. Otra pregunta nos comenta que es la siguiente. ¿Dónde se aprecia la buena fe en los contratos en el análisis económico del derecho? Lo que sucede es que la buena fe se presume porque se considera que las personas están buscando cumplir los contratos de manera eficiente. Entonces, cuando se incumple, es donde ahí uno tiene que analizar cómo ha sido la actuación de esas personas. Y en ese momento, en el momento del incumplimiento, es cuando se realiza el análisis o la evaluación de si se ha incurrido o si existe o no buena fe o mala fe. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuál es el devenir en los siguientes años del análisis económico del derecho? Bueno, el análisis económico del derecho como disciplina ya está instalado prácticamente en todo el mundo. Hoy día ustedes, si bien es una rama que se inició en el mundo anglosajón, hoy día ustedes prácticamente googleen y busquen Asociación de Análisis Económico del Derecho, existe en Italia, en Francia, en todos los países de nuestro sistema, que es el romano germánico, todos tienen fuertes organizaciones de profesores, de docentes, de estudiosos del análisis económico del derecho, todos. Italia, Francia, España, Alemania, todos, todos. Y más allá del tema académico, en el tema de la generación de normas, también ha terminado imponiéndose. Hoy día, y nosotros hace unas semanas, se ha aprobado una norma de análisis de impacto regulatorio. Por ese lado, se está haciendo análisis, eso es análisis económico del derecho. El análisis de impacto regulatorio no es otra cosa que analizar las normas, sobre todo la regulación administrativa, para ver si pasa un test, un análisis de costo-beneficio. Y ese análisis es fundamentalmente un análisis económico. Entonces yo diría que el análisis económico hoy día está vigente en todo el mundo, es probablemente una rama importantísima, se ha impuesto con mucha fuerza en muchas áreas del derecho, en el derecho administrativo, por ejemplo, con el tema de análisis de impacto regulatorio, pero también desde la perspectiva de la formulación de políticas públicas, porque las políticas públicas, que es simplemente la orientación que tiene que tener el Estado en todas las cosas que hace, cuando se hace análisis de políticas públicas, ese análisis es fundamentalmente análisis económico. Entonces yo diría que es hoy día ya claramente un área bien establecida y un área predominante de la cual cualquier persona que trabaje en temas jurídicos o temas regulatorios tiene que necesariamente conocer. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esas serían todas las preguntas efectuadas hasta el momento. Con ello estaríamos dando fin al curso de Análisis Económico del Derecho. Le brindamos nuestro más sincero agradecimiento por haber desarrollado de forma tan amable esas 6 sesiones de este curso tan interesante y haber respondido todas las preguntas que hemos planteado a lo largo de estas 3 semanas. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Esto sería todo, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran gusto compartir con ustedes estas sesiones. Quiero reiterarles que esta es una rama muy interesante que se puede aplicar prácticamente a cualquier área del derecho. Yo los invito a que profundicen en eso y que para cualquier cosa me contacten. Yo tengo un blog y una página web donde suelo escribir sobre estos temas. Ya les pediré a los amigos de BeLawyer que la difundan también y me puedan escribir. Yo les puedo
también proporcionar bibliografía. Y como les digo, es un área que vale la pena, no importa el sector o la especialidad del derecho que decidan, a la que decidan dedicarse, porque estoy seguro que los va a hacer mejores abogados, mejores funcionarios, mejores magistrados, o les va a dar herramientas para desarrollar mejor sus funciones. Muchísimas gracias, estimado doctor, por las palabras. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos comunicando por correo electrónico en estos días con ustedes para la realización de la evaluación. Esto es todo. Somos B-Lawyers. Muy buenas noches, estimado doctor. Muy buenas noches, estimados participantes. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.